Entonces vamos a ver las dos condiciones a tener en cuenta para analizar la validez del límite clásico. Supongamos que tenemos un sistema y que podemos, este sistema que está a una cierta temperatura, lo podemos describir por medio de un ensamble canónico. Este ensamble canónico nos permite calcular todas las cantidades termodinámicas de interés. Recordemos que en este caso, cuando tenemos en cuenta el ensamble canónico y consideramos y vamos a sumar en todos los posibles estados, nosotros podemos agrupar estos estados por todos aquellos que tienen energía entre y más delta D y podemos describirlos de esta forma, ¿no? ¿Sí? O sea, entonces, para un cierto estado con una cierta energía, vamos a tener una cierta probabilidad de encontrar partículas distribuidas a esa energía con un cierto a una energía entre E y E más delta D, ¿no? Y para una energía E más D, es decir, para el siguiente nivel de energía, vamos a tener otra cierta distribución de esos posibles estados. Si nosotros graficamos los diferentes valores de energía, o sea, hacemos una gráfica, bueno, a pesar de que la energía que toman los sistemas cuánticos son discretas, vamos a suponer que tenemos una línea de energía continua y vamos a graficar estas funciones de distribución. Los valores más probables de energía van a estar alrededor de los estados cuánticos. Estos estados son estados puros en 0 Kelvin. Mientras que cuando vemos ya a temperaturas finitas mayores a cero, vamos a ver que eso comienzan a distribuir alrededor de esos valores de energía. Entonces, para el estado con energía E tenemos esta distribución que es la azulita. Y para el E más D tendríamos esta verde. Si yo tengo esta condición de que están muy cerca y acordémonos que el ancho de esta función de esta función de distribución que tenemos acá es del orden de la energía térmica de KBT. Si este KBT es del orden o es mayor que la separación entre niveles de energía, básicamente nosotros al sumar estos estados vamos a ver una distribución continua en esas distribuciones de energía y ese sería el límite clásico. Entonces nosotros tenemos el límite clásico cuando la separación entre estos niveles de energía es menor que la energía térmica. De tal forma que la energía térmica es capaz de promover partículas de un estado al otro y podemos ver todas esas posibles promociones y distribuciones de energías van a permitirnos observar unos espectros que van a coincidir con la aproximación clásica, es decir, vamos a ver espectros continuos. Hay otra condición de validez del límite clásico y tiene que ver con el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre establece un límite en la medición de variables conjugadas. En el caso de la posición y el momentum nos establece una limitación para determinar posiciones conociendo momentum o viceversa. Recordemos que esa incertidumbre en el momentum está dada de esta forma, ¿no? Si nosotros calculamos la variación del momentum al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada, ahí vamos a obtener esa incertidumbre y esa incertidumbre va a estar dada por la diferencia entre el valor medio del momentum al cuadrado menos el cuadrado del valor medio. Bueno, y la raíz cuadrada de eso, que eso va a ser la varianza. Ahora bien, nosotros tenemos que al tener una cierta incertidumbre en el momentum, el valor de incertidumbre en las posiciones queda determinado por una relación, por una desigualdad que se conoce como la relación de incertidumbre de Heisenberg. Si nosotros tenemos que el producto de la incertidumbre del momentum por el de la posición es mucho, mucho mayor que la constante de Planck, entonces los efectos cuánticos son despreciables y básicamente allí estaríamos hablando de la aproximación clásica. Aquí hay una condición muy importante que nos puede servir para resolver esta desigualdad y es que si yo considero el valor medio multiplicado por la incertidumbre de X, esta cantidad va a ser mucho más grande que el producto de las incertidumbres. Por lo tanto, como estoy considerando condiciones de que el producto de estos valores sea mucho mayor que h, yo puedo cambiar esta condición por esta. Y de esa forma puedo establecer que la condición para el límite clásico sería que la incertidumbre en la posición sea mucho, mucho mayor que esta longitud de onda de De Broglie
teniendo en cuenta que el cociente entre la constante de Planck y el momento es una longitud de onda. Entonces, al colocar las dos condiciones, tenemos que estas dos condiciones nos definen la validez del límite clásico. Es decir, que la energía térmica sea mucho mayor que la separación entre niveles de energía y que la incertidumbre en la posición sea mucho mayor que la longitud de onda de de Broglie. Es decir, si nosotros estamos analizando procesos como por ejemplo movimientos de objetos macroscópicos, por ejemplo un automóvil de 3 metros, 3 metros es mucho más grande que las longitudes de onda de Broglie asociada a la masa que tiene ese automóvil. Por eso por eso podemos ver que ahí se cumple la aproximación clásica, funciona muy bien. Sin embargo, si vamos a hablar de partículas confinadas del tamaño de nanómetros y vamos a mirar, por ejemplo, electrones y comparamos con esos electrones en una estructura nanométrica de 5 nanómetros, las longitudes de onda ya van a ser comparables y por eso, o sea, el electrón confinado dentro de un pozo del orden de nanómetro, ese electrón va a manifestar longitudes de onda comparables con ese ancho de ese pozo de potencial y por lo tanto ahí los efectos cuánticos son completamente relevantes. Sin embargo, si vamos a analizar partículas con mucha masa cuyas longitudes de onda de Broglie son muy chiquitas, al compararlo con la incertidumbre en las posiciones, pues eh, son mucho mayores que la incertidumbre, estas longitudes de onda. Por ejemplo, recordemos, si vamos a mirar un camión o un automóvil, nosotros podemos pensar, bueno, incertidumbres de medición de 1 milímetro para poder determinar el problema. Es mucho más grande 1 milímetro que las longitudes de onda que vamos a observar asociadas a las masas de estos objetos macroscópicos.